¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen durante el transcurso, por supuesto, de este día y del fin de semana. Le estaremos presentando interesantes entrevistas. Las invitamos a verlas a las 5, a las 6, a las 7. Estarán ya apareciendo en nuestro canal las charlas que sostuvimos con Jairo Calixto Albarrán, por ejemplo, sobre todo lo que acontece con la oposición, al más puro estilo de Jairo Calixto, de verdad, imperdible. También estará con nosotros César Gutiérrez, analizando desde el punto de vista jurídico y político este tema de Tatiana Cloutier y de Alfredo Jalife, y por supuesto Javier Corral, que le responde a Leo Zuckerman, quien denuncia el ex gobernador de Chihuahua, pues ha iniciado una campaña de desprestigio en su contra y en general en contra de todo lo que tiene que ver con la cuarta transformación. Ya mañana, Marta Olivia, por supuesto, gran periodista de Tamaulipas, estará analizando la protección judicial, la cabeza de vaca, lo podrido del sistema judicial, que tiene un capítulo más en aquella entidad norteña. También estará con nosotros Emanuel Stills con el tema de Israel Vallarta y sin olvidar, por supuesto, una de las charlas más interesantes con Kurt Harvard, que nos habla de esta relación tan lamentable, por decirlo menos, que tiene el Partido de Acción Nacional con Estados Unidos, con los diferentes gobiernos de Estados Unidos y cómo va a influir Estados Unidos en las elecciones de nuestro país. Así que los invitamos, por supuesto, a que estén pendientes de estas interesantes charlas. De entrada, pues ahorita un comentario de su servidor. Por la noche dejaremos otro para que ustedes, por supuesto, nos hagan el favor de interactuar, platicar, decirnos qué opinan. En esta ocasión, continuamos con lo sucedido en el Estado de México. ¿Por qué? Porque deja varios puntos que vale la pena, por supuesto, analizar. Uno de ellos que fue ultimado, uno de los líderes de la familia michoacana en este escenario, un señor apodado El Payaso, del cual vamos a hablar en un momento más. La reacción por parte de Delfina Gómez, quien ya dio una conferencia de prensa al respecto y los pormenores, por supuesto, que se van generando en torno a este tipo de situaciones y de experiencias. Si les parece bien, pues vamos primero con la información y después con la opinión. A ver, Delfina Gómez. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, informó este sábado que solicitará la presencia permanente de las fuerzas federales en Texcaltitlán tras el enfrentamiento registrado la tarde de ayer, que dejó un saldo ya de 14 muertos. La mandataria estatal estuvo acompañada en esta conferencia de prensa, si no mal recuerdo, por el jefe de la policía mexiquense, por el fiscal del estado, por otras autoridades, y en este marco le dijo a los medios de comunicación que desde el primer momento se mantuvo comunicación con dependencias de los tres órdenes de gobierno. Además, informó que su gobierno protegería en todo momento a la población. Estos hechos, dijo, no nos paralizan, al contrario, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad en nuestro amado Estado, así lo señaló Delfina Gómez, quien insistió, tengan la seguridad de que seguiremos trabajando para evitar que episodios como este se repitan, es lo que dice Delfina Gómez, para evitar que se repitan. Quien actualizó el número de víctimas fue Andrés Andrade. Habla de que son 14 muertos, pero solo 10 serían presuntos delincuentes, por cierto. Es lo que dice el funcionario. Sobre las personas heridas, actualizó el número a 7, 5 de las cuales son pobladores y 2 más integrantes de la célula de la familia michoacana, célula involucrada en en este enfrentamiento. Incluso una de las personas que falleció fue precisamente el delegado de este poblado, quien encabezó la rebelión, quien enfrentó directamente a los delincuentes, quien se negó a ceder ante las presiones de este grupo que quería, insistimos, incrementar el cobro de piso, que quería llevar a cabo este acto de extorsión. Y les comentábamos que una de las personas que mueren en esta refriega, pues resulta ser nada más ni nada menos que un personaje apodado como el payaso, quien sería líder criminal de la familia michoacana. De acuerdo con diversos reportes periodísticos, es jefe de plaza y se ha involucrado en diferentes masacres en la zona sur, precisamente de la entidad
mexiquense. Incluso uno de los puntos que más he estado recordando en los medios de comunicación a raíz de este suceso es cuando el medio La Unión Morelos reportó que dos de las mujeres asesinadas a balazos en la colonia Guadalupe Victoria, en el municipio de Puente de Ixtla, le reiteramos esto más o menos en junio del presente año, pues eran parejas sentimentales de dos integrantes de la familia michoacana, una de ellas precisamente esta persona, le reitero, apodado el payaso, a quien los hermanos Olascuaga, que son los líderes, precisamente el Pez y el Fresa, habrían mandado precisamente a cobrar este derecho de piso a los pobladores. Ahora, algo que los mismos reporteros le preguntaron y le cuestionaron a Delfina Gómez es qué se va a hacer con los pobladores y que se garantice su seguridad, porque definitivamente al perder la vida una pieza importante de esta organización criminal, pues la lógica es que va a haber una venganza, ya sea un ataque con todo, buscando barrer el poblado, o bien de manera selectiva. ¿Cómo va a ser posible que cuiden a los pobladores? Y me parece que aquí Delfina Gómez tiene que empezar a trabajar en algo que el maestro Francisco Cruz Jiménez nos señalaba en otras oportunidades, y es la limpieza de los cuerpos de seguridad en el Estado. Mientras la policía estatal siga siendo tan corrupta, siga respondiendo precisamente a los intereses del crimen organizado, Delfina Gómez no podrá hacer absolutamente nada. Es un trabajo que tendrá que lograr Horacio Duarte. Hay gente que me ha dicho, Jesús, es imposible, tiene que llegar a acuerdos. Yo recuerdo una charla, precisamente varias charlas que sostuvimos con diversos expertos en materia de narcotráfico, en materia de crimen organizado, en torno a los sucesos que estaban viviendo en el Estado de México antes de las elecciones y después de las elecciones. Ustedes recuerdan en particular este hecho de jóvenes o personas colgadas precisamente en Toluca, ¿no? Algo que no había ocurrido, pero que comenzaba ya a presentarse como un mensaje a Delfina Gómez, como un mensaje de decirle, aquí tienes que negociar con nosotros y la violencia es precisamente una forma de obligarte a hacerlo, porque tenemos la capacidad de incendiar el Estado con este tipo de actos gracias a la penetración que hemos tenido y, por supuesto, al crecimiento que se ha logrado. Ningún grupo criminal, debemos de entenderlo ya, más allá de las historias, más allá de los corridos, más allá de las narcoseries, ningún grupo criminal actúa ni solo, ni se hace solo, ni se manda solo, ni crece solo. Es parte de una estructura mayor, precisamente, que es controlada por políticos, por empresarios y por militares, quienes tienen precisamente la violencia como una forma de control social, como una forma de imposición y, por supuesto, de despojo. Los cárteles, como se les ha llamado, son el brazo ejecutor de estas acciones, son los que hacen el trabajo sucio, en pocas palabras, muchas veces surtidos de armamento por las propias instancias correspondientes, dirigidos por ex policías quienes mantienen contactos abiertos con elementos actuales. Entonces es fundamental y clave que para poder contrarrestar una ola de violencia o una presencia de esta manera, Delfina Gómez apunte directamente a las cabezas, que logre doblegarlas, particularmente lo que es el Grupo Atlacomulco, porque el Grupo Atlacomulco es el gran generador precisamente de la violencia en el Estado de México y de este tipo de intereses criminales. No olvidemos, precisamente como se los decía en el video de ayer, quiénes son los fundadores del Grupo Atlacomulco y cómo han mantenido y cómo han utilizado la violencia del crimen organizado de una forma completamente brutal, aplicando la necropolítica en las administraciones desde Del Mazo, Montiel, Peña Nieto, Ávila y ahora del Mazo Junior. No es un asunto que haya nacido el día de ayer ni es un asunto de generación espontánea. Es lo que es gracias precisamente a este tipo de respaldos y a este tipo de estructuras. Esta persona que fallece, el payaso, amenazaba con narcomantas a las autoridades, con hacer una limpieza de ratas, aun y cuando pues a eso se dedicaban, a extorsionar, al tráfico de drogas, al secuestro, a homicidios en su zona de influencia.
pero pues llegó precisamente este escenario, este hombre que fue, pues sí, masacrado y quemado por una turba de pobladores cuando pretendía cobrarles pues el fruto o robarles el fruto de su trabajo. Y de aquí pasamos a un punto en particular. Ustedes corríjanme, por favor, porque no, no tengo toda la información. Existe una canción que habla del comandante payaso. Es una canción que incluso ahorita está sonando mucho en YouTube, así como también en otras plataformas y que lo están relacionando con esta persona. La famosa narcocultura, que es de verdad una maquinaria enorme, maquiavélica, que utiliza estos escenarios para seguir controlando la violencia. La narcocultura no es una narcocultura underground, no es una narcocultura que le genere problemas a un Estado, porque como lo dijo Miguel Ángel Félix Gallardo, el narcotráfico nunca ha estado peleado con el Estado. Siempre hemos sido parte del Estado. Entonces, este tipo de expresiones, melodías, narcoseries, ropa, símbolos, forman parte precisamente de todo el narcocapitalismo que permite normalizar este tipo de historias, que permite justificar este tipo de imágenes y que permite que la sociedad se sienta parte de ella, que permite que una sociedad se identifique con este tipo de actos. Y eso es lo que necesita precisamente la economía criminal, para que siga girando la rueda, para que la gente siga perteneciendo o sienta necesidad o sienta deseos de pertenecer a este tipo de grupos criminales, aun y cuando muchas veces la vida de los jóvenes sicarios es verdaderamente efímera. Hablamos, por ejemplo, de que no cree usted que les pagan una gran cantidad de dinero, ni mucho menos. A través de diversas investigaciones hemos podido corroborar que se les da un celular, sí, último modelo, una troca por ahí que no es de ellos, una camioneta, un auto para que lo manejen, ¿no? Y una percepción que no supera, insisto, cuando empiezan los 2,000 pesos, por ejemplo, 2,000 pesos a la semana, tal vez, hablamos de 8,000 pesos. Pues aún así, esa cantidad tan ínfima representa más de lo que mucha gente gana y representa más oportunidad de crecimiento, desarrollo y de allegarse de recursos que lo que la situación legal permite. Porque no podemos tampoco satanizar a muchos de los jóvenes que se ven empujados a esta vida. Y yo trato de entenderlo. Hay un libro muy bueno, muy bueno, que se llama Morir es un alivio, que se los recomiendo de verdad, en donde una especialista de forma maravillosa, la doctora Karina, desglosa la psicología de los sicarios, porque platicó con muchísimos sicarios, con muchos. Y ella da cuenta de cómo son resultado de un ambiente propiciado por las violencias de Estado, desde pobreza, violencia intrafamiliar, abandono, por supuesto, falta de oportunidades, falta de inversión en sus zonas de vida. Todo ello crea el cóctel perfecto, perfecto para que sigan y sigan nutriendo las filas del crimen organizado. Obviamente no todo el mundo, obviamente no es una generalidad, pero quienes sí se dedican a ello lo hacen en muchas ocasiones por estas razones. Hay otros que no. Hay otros a los que les gusta el dinero fácil, por supuesto, y lo encuentran de esta manera. Hay quienes les gusta la violencia y lo encuentran de esta manera, pero aún ellos son producto también de su casa. Son producto también de lo que sucede al interior de lo que tendría que llamarse hogar. Y ella plantea en este libro un tema que no podemos dejar de lado. ¿Cómo se miran los sicarios? De entrada como personajes desechables, personajes que saben perfectamente que mañana pueden ser asesinados, que mañana pueden ser detenidos, pueden ser torturados. Y cuando ella les preguntaba, ¿tú crees que estás ahí porque el Estado, el gobierno no te cobijó? Ellos responden simple y llanamente, no, estoy por mala suerte. Y es por la visión de ser seres desechables, porque la suerte es desechable. La suerte es eso.
totalmente aleatoria, dirían algunos. Y ellos así se ven. Y cuenta ella la historia e incluso ella pregunta, perdóname, antes de ir eso, ella pregunta a uno de ellos, ¿cómo ve su trabajo? Lo que él hace, si él lo entiende. Y describe muy bien la mirada de estas personas. Una mirada ya fría, perdida, en donde describen sus actos como una forma de sobrevivir, como un trabajo más. Y en donde dicen, pues si de repente cae una persona en mis manos, pues tuvo mala suerte, como yo tuve mala suerte. Y entonces, para ellos, tengo que matar más porque es la forma en cómo haciendo en mi trabajo. Tengo que ser más violento porque es la forma en cómo haciendo en mi trabajo. Así de clara es la realidad. Y ella plantea la historia de un sicario que fue uno de los más brutales hace unos cuantos años. Obviamente se le cambia el nombre. Y recuerda este sicario en la charla que él de niño, a los 4 años, fue abandonado, expulsado de su casa, así sacado de su casa, por su madre que era alcohólica. Y su padre, pues nunca supieron dónde andaba. Hablamos de un niño de 4 años que dormía en cajas de cartón, que la gente no lo ayudó, que la gente lo despreció, que se acercaba a pedir comida y lo agredían, que se acercaba a pedir auxilio y a nadie le interesaba. Hablamos de un chico de 4 años que fue creciendo sin ningún tipo de actos de empatía en su vida y que encontró en la violencia una forma de sobrevivencia. Insisto, yo no estoy justificando nada, ni mucho menos. Estoy tratando de entender a este tipo de personajes y sobre todo este entorno de violencia que se ha venido gestando desde hace muchos años. Yo sé, porque en los comentarios ustedes me lo han dicho, no, es que Andrés Manuel se ha dedicado a los abrazos y no a los balazos. Es mucho más profundo que eso. Eso es una campaña narrativa y es una campaña mediática creada por la misma oposición, porque el fondo de lo que plantea López Obrador, puedes estar de acuerdo o no con él, es atender esto precisamente, las causas. Y de ahí viene el gran cortocircuito con los empresarios criminales, con las élites criminales, que ven un riesgo en que se atiendan las causas que generan este tipo de personajes como el payaso y otros más. Ese es el gran tema. El problema es que obviamente cuando vives un entorno de violencia en donde todos los días hay este tipo de actos, pues resulta insuficiente ese discurso. Y la gente lo que quiere son resultados, la gente lo que quiere es vivir en paz y tranquila. Lamentablemente, no podemos encontrar una paz inmediata, no podemos encontrar soluciones inmediatas de fondo a este problema en el corto plazo, porque está tan podrido este asunto y está tan vinculado a las personas con poder, que son ellas mismas las que nutren este tipo de situaciones. Porque los mismos que tienen el control del comercio legal y de la economía legal, obviamente no todos, pero sí una parte importante de sus protagonistas, son los mismos que controlan la parte ilegal. Ese es el gran tema. Y más allá, si quieren, ya lo hemos platicado, el papel de los Estados Unidos, que utiliza la violencia como laboratorio y como la gran financiadora de su política económica de guerra. Entonces, se trata de atender las causas, por supuesto, se trata de demandar soluciones por parte de las autoridades, se trata de que enfrenten y garanticen la seguridad de las personas, pero también como sociedad tenemos que entender lo que está pasando a nuestro alrededor y por qué surgen este tipo de personajes que gozan poniéndose una máscara, que se vuelven héroes para muchos otros, que se vuelven icónicos a tal grado que se les crean canciones, personajes de series y demás. ¿No cree usted que es por accidente o casualidad? Y con esto concluyo. Es porque está perfectamente estructurado por los mismos que son los grandes patrones de este crimen organizado. Porque ahorita hablamos de un tema a ras de piso, pobladores hartos de la extorsión, hartos de ser víctimas de este tipo de abusos, hartos de ser víctimas de este tipo de violencia. Es esa violencia la que se tiene que atender de inmediato para apaciguar los ánimos, porque el problema más de fondo va a llevar definitivamente mucho, pero mucho más, mucho más tiempo. Déjenme sus comentarios y como siempre un gusto, como siempre un placer.